Muy bien, pues vamos comenzando con nuestra aportación de esta tarde. Es una reflexión. Ustedes saben que, pues más que nada, los estudios que tenemos de las mujeres de la Biblia son sobre todo reflexiones en base a las mujeres. No sé si todas las que están acá en la sala, las que estamos por acá, de alguna manera hemos seguido lo que hemos tenido a lo largo de, ¿qué será? Como un mes, 2 meses de estudio de las mujeres de la Biblia. Y pues bueno, hemos estado ya viendo desde Java, las mujeres que estoy tratando de que nos vayamos por orden cronológico. La semana antepasada, ustedes saben que estamos teniendo una clase de mujeres de la Biblia cada 15 días. Estuvimos viendo Agar y bueno, creo que fue una reflexión bastante interesante con la vida de Agar. En esta ocasión vamos a ver la esposa e hijas de Lot. En esta ocasión vamos a hablar de estas 3 mujeres que, pues bueno, no pudiéramos hablar de una en particular porque no hay mucho de ellas en la Escritura, pero vamos a ir viendo cómo lo poquito que se dice tiene gran enseñanza. Y para las que nos están escuchando por primera vez o las que están escuchándonos a través de las grabaciones, recuerden que toda la serie de las mujeres de la Biblia las pueden encontrar en la página cielosnuevos y tierranueva.org. Ahí está la sección de mujeres y tenemos estudios correspondientes a mujeres. Y bueno, vamos a nuestras Biblias, por favor. Ay, no trajeron sus Biblias. A ver, vamos a nuestras Biblias. Si no, por acá tengo el texto, vamos a leerlo. Ok, tenemos por acá que se está integrando Mari Ramírez. Muy buenas tardes, Mari, bienvenida. Bienvenidas las que se siguen añadiendo. Por aquí, pues bueno, compartan las Biblias. Si alguien no trae su Biblia, vamos a compartirla. Y vamos a leer Génesis capítulo 19. Es en donde vamos a comenzar con la reflexión de esta tarde. Vamos a leer Génesis 19, desde el versículo 1 al 3. Las que están en internet sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? No está movida por aquí la hoja. Ok, si no ya saben que ustedes le pueden ir acomodando. Bien, vamos a leer, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Cierra las puertas, por favor. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o les rogó, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bueno, sabemos cómo es tan importante dentro de muchas culturas, y sobre todo en las culturas antiguas, esto de la hospitalidad, ¿verdad? Y cómo aquí, yo siempre me he imaginado cuando leo este pasaje, que los ángeles como que estaban probando a Lot, como que para ver qué hacía Lot, a ver si de alguna manera se esforzaba por lograr que estos ángeles se quedaran en su casa. Y bueno, ahorita se me está pasando decirles un dato importante que siempre mencionamos. ¿En qué época ubicamos esta historia? Esta historia está ubicada en el año 1898 aproximadamente, obviamente antes del Mesías, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo la Escritura comienza a mencionarnos esa actitud de Lot, ¿verdad? Esa actitud de hospitalidad, de respeto hacia las personas extranjeras que iban andando por ahí y que obviamente sabemos que no eran personas cualquiera, o sea, en su apariencia física sobre todo, pues no se veían como un forastero común. Entonces, yo estoy segurísima de que le llamaron mucho la atención a Lot, así a primera vista, y estoy segura que algo especial vio en ellos, que dijo, insistió: tienen que quedarse en mi casa, ¿cómo creen que se van a quedar en la calle, no? Entonces, aquí hay algo que es muy interesante resaltar, que Lot tiene esa capacidad de hospedar, como incluso se postuló después como una mitzvah, como un mandamiento, de tener cuidado con los extranjeros, ¿no? Primero aquí vemos que la invitación de Lot para hospedar a los mensajeros fue muy insistente. Esto de que diga, mas él porfió mucho con ellos, lo pudiéramos traducir como él insistió demasiado para que ellos se quedaran, insistió muchísimo para que ellos se quedaran. Y bueno, sabemos cómo era importante esto, ¿no? De la hospitalidad.
Y otra cosa, él sabía en qué tipo de ciudad vivía. O sea, no era de que, pues te quedas aquí en la calle y no pasa nada, no, ahí te agarras un rinconcito, sino que era una ciudad que pues obviamente él sabía el tipo de personas que había ahí. Entonces imagínense la preocupación de Lot. ¿Cómo creen? Ustedes no saben cómo es esta gente, no pueden quedarse en la calle, vámonos a mi casa y pues ahí les vamos a dar hospedaje. Entonces, aparte, obviamente, que él se dice dentro de la tradición que incluso Abraham pues también era una persona muy hospitalaria, y todos esos pueblos tenían este sentido de hospedar a las personas extranjeras. Entonces, y es muy interesante porque esto después ya se pone por escrito, ¿no? El Eterno da estas leyes. Esta ley la podemos ver más adelantito, ahorita se las voy a mencionar, creo que por acá la anoté. Sí, está en Éxodo 22, esta ley la vemos en Éxodo 22. Fíjense cómo dice: en caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre, tendrá que pagar la compensación acostumbrada y casarse con ella. Aquí el Eterno empieza a dar leyes correspondientes al prójimo, ¿verdad? Leyes humanitarias, incluso algunas Biblias así le ponen el título. Después vemos en el verso 21, Éxodo 22, 21 dice: no maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Sigue diciendo: no maltrates a las viudas ni a los huérfanos, dice, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. A ver, tenemos por acá a Yerusha que nos dice Hebreos 13:2, no olviden la hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Entonces imagínense, ¿no? Qué impresión que de alguna manera pues el Eterno permitiera. ¿Cuántas personas pudieron haber vivido esto de haber hospedado ángeles sin saberlo? Entonces, bueno, de entrada tenemos esa actitud de Lot. Vamos a ver más adelante por qué es importante hablar de Lot. Debido a que no se dice mucho en la Escritura acerca de la esposa y las hijas de Lot, es importante que primero de alguna manera conozcamos quién era Lot, cómo era él, y veamos cómo esto también influyó mucho, en parte en sus hijas, pero pues también vemos cómo ellas no quisieron tomar algunos ejemplos importantes de su papá, ¿no? Entonces, bueno, de entrada en esas épocas, en esas culturas, era muy, muy importante la hospitalidad. Él sabía en qué tipo de ciudad vivía, no podía dejarlos así nada más en la calle. Cumplió un mandamiento que después se fue dado por escrito. Y aparte, hay otra cosa importante que mencionar aquí sobre Lot, y es que él mantuvo a sus hijas vírgenes en esa ciudad. Imagínense, no tenemos exactamente a lo mejor un registro de exactamente a qué edad llegarían las hijas de Lot a esa ciudad, pero pues obviamente eran doncellas, eran mujeres muy muy jóvenes, porque incluso vamos a ver un poquito más adelante que ya estaban comprometidas, y aproximadamente una mujer en esas épocas se comprometían, pues dicen los historiadores que desde los 15 años, entonces tendrían entre 15 y 20 años estas jovencitas. Vamos a ver en Génesis capítulo 19, fíjense cómo dice. Muchos de nosotros ya recordamos el episodio, ¿verdad? Llegan los ángeles, Lot les dice, quédense aquí. ¿Qué pasa con todos los hombres de Sodoma que empiezan a ver a los ángeles que eran muy hermosos y dicen, sácalos para que los conozcamos? Y bueno, ya sabemos que esa palabra conozcamos desde el hebreo tiene que ver con una actitud depravada, ¿no? Hacia estos varones. Entonces, ¿qué dice Lot? No puedo hacer esto, ellos vinieron a cobijarse bajo mi hogar, así que les dice en el verso 7, vamos a leer Génesis 19 desde el verso 7, dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Yo aquí me imagino como que Lot les dijo hermanos como para calmarlos, ¿no? Como para que entraran en confianza y lo escucharan. Pero pues bueno, ya sabemos que estaban completamente depravados y no escuchaban absolutamente nada. Dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, o sea, quítate, hazte a un lado, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón
a Lot y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación como esposas de este hombre, ¿no? Que de pronto llegan todos los hombres y están con que, ¿sabes qué? Pues queremos que saques a estos hombres, que seguro que eran hermosos, ¿no? Dice la Escritura que eran de una apariencia hermosa. ¿Qué hubiera hecho la esposa? ¿Sabes qué? Pues ya dáselos, ni los conocemos, pero vamos a cuidar nuestra casa, ¿no? Pero ni siquiera eso se ve de la esposa, fíjense. Las hijas, ¿qué habrán dicho las hijas? ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo que por ellos eres capaz de sacarnos a nosotros aquí para que nos hagan como se les antoje? O sea, uno como hija, ¿qué hubiera pensado, verdad? Estás mal, papá, ya de plano ya te me fuiste, ¿no? La esposa, o sea, mis hijas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo que no podemos dejar pasar y es la voluntad del Eterno. O sea, el Eterno tenía todo planeado. Yo siempre que he visto esta situación me he puesto a pensar, estos hombres cuando escuchan que Lot hace eso, que obviamente pues, sabemos que no eran hombres cualquiera, no eran hombres comunes, primero pues no hubieran permitido, o sea, en caso de que los varones hubieran dicho, sí, sácalas entonces a tus hijas, yo estoy segura de que no hubieran permitido que les hicieran nada. O sea, yo creo que primero hacen que caiga el fuego del cielo como lo hicieron después, antes de que tocaran a las hijas de Lot, ¿no? Entonces, yo puedo entender aquí que Lot tenía esa confianza, o sea, de que estos hombres no iban a permitir que algo malo les hicieran a sus hijas. Y otra cosa, ¿no? Si no simplemente ellos sabiendo lo que podía pasar, pues hubieran rehusado meterse en su casa. Sabiendo cómo eran todas estas personas, pues jamás se hubieran ido a meter a la casa de Lot, para exponerlo a él y a su familia, ¿no? Dice por acá, ¿será que Lot ya sabía que esos varones eran ángeles? Yo creo que no sabían todavía en ese momento, pero sí vio algo especial. O sea, de que vio algo especial, sí. Porque también no era así tan común de que, mira, llegaron los ángeles, o sea, a hospedarlos, ¿no? Dice por acá, Lot tal vez tenía confianza en el Eterno. Pues seguramente sí ya había conocido algo por el testimonio de su tío, ¿verdad? Dice Yerusha, Lot tendría la convicción de que no le iba a pasar nada a sus hijas. Y además, como eran homosexuales, no les iba a interesar las mujeres. Pues sí, ¿no? De entrada eso. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo esa justicia de Lot, que incluso en Kefa, vamos a ver ahorita en segunda de Pedro, cómo se le menciona o cómo se habla acerca de Lot. Y bueno, vemos que, fíjense, hay algo muy interesante sobre el nombre de Lot. Ustedes saben que es muy, muy importante examinar los significados de los nombres de las mujeres de la Biblia. Pero bueno, debido a que no tenemos aquí los nombres ni de la esposa ni de las hijas, pues no pudiéramos referirlo, ¿no? Dentro de la tradición judía se dice que el nombre de la esposa era Atid, pero realmente no podemos asegurar esto porque simplemente pues no viene en la Escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo es que menciona la Escritura a Lot, cómo es que se refiere. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, vamos a ver cómo en segunda de Pedro, en capítulo 2, verso 6, del 6 al 9, habla acerca de Lot. Y esto es muy importante porque, yo estoy segura de que Lot de alguna manera conservó a sus hijas, así como dice que eran vírgenes, dentro de esa ciudad completamente depravada. Pareciera o podemos entender que Lot les dio una buena educación a sus hijas y que incluso su esposa pudiera haber sido una buena madre, una buena esposa, ¿no? Sin embargo, vamos a ver una de dos cosas: o hubo una debilidad, así completamente ya, que incluso pudiera haber sido influenciada la mentalidad de las hijas de Lot, por lo que vamos a ver más adelante, por el ambiente en el que vivían, o definitivamente eran demasiado ingenuas estas dos jovencitas, por lo que hicieron más adelante, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y en el caso de la esposa de Lot, pues simplemente esa debilidad de un posible apego que tenía. Ahorita lo vamos a examinar. Fíjense cómo dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 6 al 9. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí vemos que dice Pedro que Lot era justo y que era piadoso. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice esto? Dice Isabel, quizás dentro de esa época eran los más temerosos del Eterno. Seguramente él tenía ya, ¿verdad?, el testimonio de su tío, y por eso de alguna manera pues trataba de conducirse rectamente. Una persona justa, según la definición bíblica que pudiéramos dar, es aquella que anda rectamente delante del Eterno, que anda por buen camino, según lo que tenemos descrito en la Escritura, tanto en lo moral como en lo concerniente a la Torá, que aunque en ese momento no había una Torá escrita, sí había una Torá en el corazón, en la mente de las personas, desde que vemos esto, por ejemplo, desde el adulterio, desde muchas cosas que podemos encontrar ya antes de que hubiera una Torá escrita. Entonces, una persona piadosa es aquella que se aparta de lo malo, ¿verdad?, que se santifica, que hace buenas acciones delante del Eterno y que se rige delante de los hombres también de una manera correcta. Y vemos que así era Lot, o sea, incluso por eso lo dicen en Pedro, ¿no?, que era una persona justa y que guardó a sus hijas incluso en virginidad. Yo me imagino que en esa cultura, en esa ciudad, pues no había ni siquiera ni mujeres vírgenes ya en esa edad, justo como lo vemos hoy en día. O sea, realmente hablando de lo que dijo Yeshua, por ejemplo, acerca de los días en los que iba a estar, o cómo iba a estar el mundo en los días en el que él regresara, pues es lo mismo que vemos tanto en la época de Noah como en la época de los de Sodoma y Gomorra. Entonces, bueno, todo esto vamos a ver cómo nos va a ayudar a entender lo que pasó después de toda esta situación. Entonces, pues bueno, ni Lot dejó que los mensajeros fueran tomados, ni tampoco fueron tomadas sus hijas, ¿no? Vamos a ver entonces ahora lo que siguió, ya después del relato de que sucede toda esta situación, de que le piden a Lot, saca a esos hombres. Vamos a ver, ya se viene el juicio a la ciudad. En el capítulo 19, a partir del versículo 15 de Génesis, fíjense lo que dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Eterno para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y bueno, aquí fíjense qué interesante, porque parece que los ángeles le apresuraban a Lot porque como que veían una actitud un poco retardada, ¿no? Como que Lot no reaccionó, como que ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser destruida la ciudad? ¿Me tengo que ir ya, ahorita? O sea, como que se bloqueó, se puso un poco en shock, ¿no? Sin embargo, de alguna manera él había recibido esto y pareciera como que hubo cierto apego de Lot, de no moverse a prisa, porque dice que hasta lo agarraron de la mano así como niños chiquitos, ¿no? Córrele, que te salgas, o sea, muévete. Pero él sabía el juicio que iba a venir a esta ciudad. Fíjense, en el verso 14, de ahí del capítulo 19, dice que Lot le había anunciado el mensaje a sus yernos. Sus hijas estaban comprometidas para casarse, pero dice que sus yernos no lo tomaron en serio. Simplemente dijeron, yo creo que igual como en la época de Noah, ¿no? Está loco, ¿no? Eso no va a pasar. Igual que ahorita, la gente cree que todavía vamos a vivir, quién sabe de aquí a cuántas generaciones, pero pues ya así como vemos la generación y cómo va todo en decadencia, la verdad es que no parece que vaya a faltar mucho tiempo, ¿no? Dice por acá, así como nosotros seremos levantados de repente cuando venga el Mashiach también, ¿verdad? O sea, va a ser un momento en el que a lo mejor muchos se van a resistir, y he escuchado mucho eso, ¿no? De que de pronto dicen, no, yo sí quisiera que Yeshua tardara un poquito en venir porque quiero ver a mis hijos crecer y a mis nietos, y así como que... Y pues es así de, ¿sabes qué? Jálalo, porque esa persona todavía no entiende el tiempo en el que estamos. Y pues sí, definitivamente es lo mismo. Entonces vemos aquí cómo le dijeron, apúrate. Lot como que no estaba bien apercibido del juicio que se venía ya en ese momento, y le dijeron, ¿sabes qué? Muévete. Los mensajeros, bueno, ya sabemos que le dan
una orden explícita. ¿Y cómo es aquí, verdad, la misericordia del Eterno, que incluso sabiendo lo que iba a pasar, o sea, el Eterno sabía lo que iba a ocurrir con Lot, ¿no? Y eso es obvio, es segurísimo que él sabía pues lo que iban a hacer sus hijas. Entonces yo en mi pensamiento de pronto digo, si el Eterno sabía que iban a hacer esto, que pues es pecado, el incesto, pues ¿por qué de alguna manera no dijo, saben qué? Pues entonces hay que se queden las hijas y los yernos y todos para que perezcan, ¿verdad? A lo mejor humanamente podríamos pensar así, pero no, o sea, la misericordia del Eterno y la paciencia que el Eterno también le tuvo a Lot, porque tuvo que sacarlo, o sea, tuvo que mandar ángeles a su casa que lo jalaran de la manita para que saliera de la ciudad, que iba a caer en juicio. Entonces, ahí vemos la muestra de la misericordia del Eterno, y así es, como dicen por acá en el chat, todo está en su plan. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía perfectamente la actitud que iban a tomar las hijas, y aún así, en su misericordia, Él dio esa oportunidad de salvar sus vidas. Vamos más adelantito en Génesis 19, del 1 al 20, le dan una orden a Lot que fue muy, muy importante. Fíjense. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, ya después de que sacaron a Lot y a su familia de la ciudad, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro, ¿cómo está aquí? Ya me equivoqué. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar allá ahora. No es esta pequeña, y salvaré mi vida. Bueno, ahí ya sabía Lot que de alguna manera pues tenía que apresurarse, porque definitivamente cuando le dicen no mires tras de ti, esto va a ser algo muy importante que nos va a ayudar a definir lo que sucedió con esta mujer, la esposa de Lot. Sabía lo que venía, o sea, sabía que esto era algo muchísimo más grande de lo que pudiera él imaginar, y no alcanzaría incluso a salir de esa ciudad antes de que el juicio cayera. Entonces les dijo a los ángeles si podía desviarse a una ciudad pequeña, que incluso él pensaría que seguramente no sería alcanzada, no sería destruida, y para que pudiera él entonces morar allá con sus hijas, ¿no? Y bueno, tenemos por acá en el verso 24, cuando ya se viene el juicio, ¿ok? En el verso 24 del mismo capítulo 19, dice, entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. Esto lo especifica claramente para tratar de explicar cómo realmente esto fue algo que vino del Eterno, porque ustedes saben que hay muchos comentarios para tratar de desacreditar la Escritura que dicen, eso que dice la Biblia de Sodoma y Gomorra, eso nunca pasó. Pero aquí lo especifica, ¿verdad? De parte del Eterno de los cielos. O sea, quieran encontrar una explicación científica y a lo mejor no la van a encontrar, ¿no? No la van a localizar, pero era algo que venía de parte del Eterno. Y así destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y bueno, como les decía hace rato, no tenemos los nombres, el significado de los nombres de las mujeres de Lot, de su esposa, de sus hijas, pero tenemos el significado de Lot que a mí me llama mucho la atención. El significado de Lot es velo, cubrir, cubierta o encubierta. Eso es lo que significa Lot. Y por una parte, pues vemos que él resguardó, que él cubrió la vida de los hombres, de los ángeles que vinieron a su casa. Pero por otro lado también pareciera, aquí fíjense en el texto, dice que esta mujer miró a espaldas de él. De alguna manera él estaba pues enfrente de esta mujer y esta mujer iba hasta atrás, y yo no sé cómo sería la situación, imagínense, todos corriendo, despavoridos, yo creo por todo lo que se iba a venir, pero por alguna razón esta mujer se quedó hasta atrás. ¿Qué pasaría ahí? Fíjense, Lot
seguramente ya se había vuelto un hombre rico. ¿Por qué? Porque cuando dice que él estaba a la entrada, a las puertas de la ciudad, históricamente se sabe que solamente estaban ahí los hombres que tenían algún cargo prominente, por decirlo así, en las políticas, ¿no?, de las ciudades. Entonces, él ya se había vuelto un hombre que de alguna manera había hecho comercio, había prosperado en esa tierra, en esa ciudad, y pues seguramente por eso también no quería salirse de ahí, ¿verdad? Le gustó ese lugar. Entonces, él llegó a pertenecer o a formar parte importante, y aquí el hecho de que esta mujer volteara hacia atrás nos puede estar hablando de que posiblemente tenía algún apego o material o familiar. O sea, o las dos cosas, ¿no? ¿Por qué esta mujer se detuvo? Primero, porque iba hasta atrás. O sea, Lot pudo haber ido atrás de toda su familia cubriéndolos, pero esta mujer se salió de la cobertura de su esposo. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención sobre el significado del nombre de Lot. Y aparte de que se omite el nombre de la mujer, de su esposa y de sus hijas, ¿no? Entonces, aquí pareciera que esta mujer se sale de la cobertura de Lot, que significa eso, y decide desobedecer el mandato que venía de parte del Eterno de no miren hacia atrás. No miren hacia atrás, ¿por qué? Porque no solamente es seguro de que ella de alguna manera pensó en lo que había dejado, y lo vamos a ver más adelante porque Yeshua nos lo va a confirmar, porque la menciona, y qué pena, qué vergüenza que una mujer sea mencionada por Yeshua para servir de escarnio, ¿no? De, ¿sabes qué? Pon mucha atención porque no te vaya a pasar lo mismo que a ella, ¿no? Como un ejemplo y no para bien, ¿verdad? Pero seguramente esta mujer entonces guardó algo ahí en su corazón que le hizo voltear hacia atrás y decir, espérate, pero mi familia o los yernos, por ejemplo, que seguro ahí se quedaron, porque dice, tomó a Lot y a su mujer y a sus hijas. Jamás menciona a los yernos, entonces pues ahí seguramente que ellos se quedaron, ¿no? Entonces esta orden de no mirar tras de sí no solamente era para que no fueran alcanzados, porque obviamente vamos a entender más adelante que todo lo que estaba dándose en ese lugar no solamente era que cayeron bolas de fuego y quemaron ahí, sino que expedía un ardor que alcanzaba, pues quién sabe cuántos kilómetros a la redonda, ¿no?, de las ciudades. Y de hecho hay algo interesante que vimos por ahí hace unos años, de una persona que fue a Israel y que investigó el lugar en donde supuestamente o se cree que estuvo en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, porque fueron 4, no solamente fueron 2. Y esta persona asegura, y pues muchos científicos aseguran, que todavía hay registros del azufre, ¿no?, de lo que sucedió en ese lugar. Y él dice que él tomó como una piedra de azufre y que le prendió fuego y rápidamente soltó un tóxico que pues era capaz de ahogar a las personas, de intoxicar a las personas que estuvieran ahí alrededor, y era una piedrita. Entonces, obviamente, pensando en todo lo que cayó del cielo, que no eran piedritas, sino que a lo mejor eran, y no solamente unas poquitas, sino mucho que cayeron en la ciudad, pues obviamente imagínense entre eso que pudo haber soltado el químico, que pudo haber ahogado a las personas en esa ciudad, ¿cuánto habrá alcanzado a la redonda, que fueron 4 ciudades? O sea, yo no tengo ahorita la idea de la extensión territorial de esas ciudades, no sé si alguien por acá en internet lo tenga, pero ¿cuánto habrá abarcado a la redonda todo el tóxico y el fuego? Y ahorita estaba recordando de lo que vivimos por allá en Mérida. Mérida es una ciudad que pues hace muchísimo calor, pero hubo un día que hizo muchísimo calor, en especial íbamos en la camioneta y yo tenía la ventana abajo de la camioneta, pero el aire que entraba literalmente quemaba. O sea, era así como que mejor le subo y no importa que sude aquí, porque de verdad que el aire que entraba quemaba. Entonces yo en ese momento me acordé, ¿no?, de la esposa y de toda esta situación, y seguramente algo así ha de haber sido ese calor abrasador que se expandió, que si nada más se detenía en un momento, obviamente pues los podría alcanzar y calcinarlos, ¿no?
Entonces fíjense cómo esta mujer se sale de la cobertura de su esposo, hace caso omiso del mandamiento que venía de parte del Eterno a través de los ángeles, de estos mensajeros, y pues obviamente, así llega a ser en Monterrey, dicen por acá, y pues obviamente esta mujer fue alcanzada, ¿no? Y tuvo el juicio en su vida por haberse salido de la cobertura. Es muy interesante que veamos esta palabra cuando dice que se convirtió en una estatua de sal. Es muy interesante que la examinemos en hebreo porque pues pareciera que todas nos imaginamos pues una montañita ahí de sal, ¿no? En forma de mujer, pero no, realmente eso sería como que el simbolismo, pero tiene más que ver con cenizas. La palabra hebrea es melach, ¿ok?, que se traduce como polvo o algo que está disuelto fácilmente, que también lo relacionan con la sal, ¿ok? Pero la raíz de la cual viene melach, que es sal, la raíz es malach, y esta raíz, esta palabra, significa triturar o pulverizar, desaparecer como polvo, ¿ok? Deshacer, mezclar, salar, también ya le dan el significado. Pero es muy, muy importante esto porque literalmente esta mujer, por el calor que obviamente estaba alcanzando a kilómetros seguramente a la redonda de esas ciudades, fue alcanzada por ese calor y rápido se convirtió en cenizas. Yo no tengo el dato de a qué temperatura meten los cuerpos cuando los meten al crematorio, y tardan en convertirse en cenizas. No tengo el dato de a cuántos grados, pero seguro que, híjole, no nos podemos ni imaginar cuántos grados había de calor intenso en esas ciudades, para que con tan solo detenerse un poquito y voltear, ya, quedar hechas cenizas. O sea, ni siquiera como una película muy viejita que hay por ahí de la historia de la mujer de Lot, que parece como que poco a poco se va convirtiendo como en piedra o algo así, pero se tarda, ¿no? O sea, no, realmente fue algo instantáneo, que rápidamente se convirtió en polvo, en ceniza, y así como se convirtió en ceniza, así mismo se pulverizó, se esfumó, se expandió entre el viento. Entonces, qué fuerte el juicio que le cayó a esta mujer, ¿solo por qué? Por dos cosas: salirse de la cobertura de su esposo y desobedecer el mandamiento de los ángeles. Entonces, aquí ya podemos ver cómo es importante que nosotros las mujeres siempre tratemos de conservar ese respeto hacia nuestros maridos, esa cobertura de nuestros maridos, y mantenernos en lo que de alguna manera el Eterno dispuso como autoridad de nuestro hogar, pues para evitar un juicio en nuestra casa, ¿no? Para mí esto sí es un ejemplo muy claro de una mujer que se sale de la cobertura de su esposo y viene juicio en su vida. Y realmente cuando analizamos a lo mejor testimonios o situaciones que suceden, y más hoy en día en nuestra actualidad, que muchas mujeres pues ya tienen un pensamiento más, ¿cómo podríamos decirlo?, ligero en cuanto a la autoridad del esposo, pues sabemos que una mujer que no se sujeta a esa autoridad que el Padre dispuso, vemos cómo la familia no funciona bien. O sea, finalmente los hijos de alguna manera pues no crecen a lo mejor con el entendimiento correcto pues del respeto a los padres, o simplemente muchas situaciones que se dan, la rebeldía, los hijos que se salen de sus casas y terminan mal buscando en otros lugares o en otras situaciones con otros amigos lo que a lo mejor no pueden encontrar en su hogar. ¿Por qué? Porque no hay armonía, porque no hay un matrimonio estable de una mujer que se sujeta a su esposo y un esposo que respeta a la esposa. Entonces, yo aquí veo un claro ejemplo del juicio que puede venir sobre una mujer por salirse de la autoridad. Preguntan por acá, ¿los yernos eran justos porque las hijas aún estaban vírgenes? Pues bueno, a lo mejor eran, vamos a decirlo así, buenos hombres, buenos jóvenes, personas de bien, pero pues a lo mejor no tan justos, porque finalmente no dice la Escritura que se hayan salvado. Y seguramente que no lo eran, al menos delante del Eterno. A lo mejor eran buenas personas, pero eso no quiere decir que eran justos delante del Eterno,
¿Por qué? Pues precisamente porque perecieron y además porque no escucharon a su suegro, bueno, el que ya estaba comprometido para ser su suegro, porque dice que no hicieron caso. Si hubieran sido personas con un poco de sentido de haber escuchado incluso seguramente el testimonio de Lot con respecto al Eterno que tenía por parte de Abraham, pues a lo mejor hubieran escuchado y hubieran dicho, pues sí, pues vámonos, ¿no? Esta ciudad va a ser destruida. Pero dice que no hicieron caso, entonces perecieron ahí. Dice, o eran impíos y no les interesaba en serio las chicas. Bueno, eso era parte de la misma pregunta. Dice María Inés, decían que el porcentaje de azufre es mucho más alto que el que se halla en la tierra. Wow. Dice Marcela, pero sí iba junto a las hijas y Lot, porque a ellos no les pasó lo mismo. Si se refiere con respecto a la esposa, la escritura dice que detrás de él, iba detrás de él. Vamos a ver el versículo. A espaldas de él, está en el versículo 26 del capítulo 19. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Ok? Entonces no iban, vamos a decirlo así, a la par, ¿no? En el mismo nivel, sino que se quedó atrás, o sea, seguramente, como decíamos, por alguna añoranza que tenía, ¿no? Exacto. Exacto, ellos se obedecieron, lo que comentan por acá, a ellos no, a Lot y a sus hijas no les alcanzó eso, pues porque no se detuvieron, no voltearon hacia atrás y pues obedecieron, ¿no? Entonces finalmente el Eterno también los guardó. Ajá. Él sí. Sí, ¿verdad? Así es, sí. Sí, lo que comentan por acá es eso, que generalmente el papá, pues es el que de alguna manera, así como lo dice el nombre de Lot, cuida a su familia, la cubre y váyanse ustedes por delante, yo les cubro las espaldas, ¿no? Pero no, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, la mujer se salió de la cobertura de su esposo. Preguntan por acá, y si el marido no es creyente con respecto a respetar la autoridad del varón, obviamente es un poco complicado cuando hay un matrimonio en el que el varón no tiene el temor del Eterno, pero siempre de alguna manera las mujeres pueden tratar de mantener el respeto hacia sus esposos siempre y cuando no sea algo que implique ir en contra del Eterno. Y generalmente cuando la mujer es creyente, pues el marido de alguna manera, aunque no crea lo mismo, como que le deja, ¿no? Y dice Shaul que sea de buen testimonio, porque ese testimonio puede alcanzar al marido que es incrédulo. Y sí es complicado cuando venimos de las naciones y nos integramos a la fe de la Torah, a la fe en Yeshua, y hay muchas cosas que pues definitivamente no sabíamos, no hicimos, y tratar de incorporarlos a nuestra vida puede resultar un poco complicado, pero siempre tratando de sujetarnos a la voluntad del Eterno, Él poco a poco va acomodando las cosas. Entonces sí hay que sujetarnos al marido siempre y cuando no sea algo que implique quebrantar la Torah o negar al Eterno de alguna forma, ¿no? Ok, ya nos pusieron por acá la ubicación, por aquí lo pueden ver, gracias Yesenia, nos puso el mapa de Sodoma y Gomorra, por ahí pueden checarlo las que están por ahí en internet, y bueno, la grabación voy a tratar de ponerlo por ahí para que lo puedan ver. Dice Sara, ¿sería una sombra también que si nos salimos de la cobertura de Yeshua nos vendrán juicios? También, por supuesto, porque finalmente sabemos que el Eterno puso un orden de autoridad. Primeramente está el Padre, está el Eterno, que es el Creador y soberano. Después de él está Yeshua, eso es lo que dice Shaul, el Hijo, el que también recibe las cosas del Padre. Después del Hijo está el marido, está el varón. Después del varón está la esposa y por supuesto que debajo del varón y la mujer están los hijos. Entonces, finalmente Yeshua viene a ser la cabeza, o sea, de hecho, cuando dice en el profeta, el principal de Zion, he aquí que viene, yo enviaré buenas nuevas a Jerusalén, justamente esto está hablando, el Rishon LeZion, el principal de Zion, tiene que ver con la cabeza de Zion, que viene a ser Yeshua, lo entendemos así, por todas las profecías que apuntan hacia él, pero sobre todo también por lo que vemos en Génesis 49:10, que dice que el cetro sería quitado de Judá y sería entregado a Shiloh, al enviado, que es Yeshua, y sería puesto como principal.
y sería puesto, o sería el que por medio del cual vendría a ser todas las naciones. Él está por encima de las naciones como cabeza. Entonces, obviamente, si sabemos y entendemos que Él es nuestra cobertura, por encima de nuestra cobertura, que es el varón, por supuesto que salirnos de esa cobertura también acarrea juicio a nuestras vidas, porque entra ahí lo que dice en Hebreos, ¿no? Aquel que pisotea la sangre del Mesías ya está expuesto a juicio, a una expectación de juicio y hervor, dice en Hebreos. Entonces, finalmente, por supuesto que sí, muy buena aportación. Entonces, cuando dice mira atrás o mirar atrás, puede entenderse que regresa. Pues también, obviamente, hay personas como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Cuál fue su actitud? ¿Saben qué? Allá comíamos unos pepinos bien ricos y unos melones, y tú aquí nos tienes con esto nada más carne, o sea, ¿sabes qué? Ya, mejor me regreso, allá estaba mejor. Y sí, pues finalmente sería eso, salirnos de la cobertura, ¿verdad? Así le pasó. Así es. Y dicen por acá, y si no tenemos marido, pues por supuesto que nuestra cabeza es Yeshua, o la cabeza de la mujer que no tiene un esposo, pues es Yeshua, ¿no? Y el Padre. Dice por acá, esta palabra malaj es la misma que ángel. No, en el caso de ángel es malaj. De hecho, fíjense, en hebreo es bien curioso esto, porque hay que pronunciar bien las palabras, porque si no estamos diciendo otra cosa. No podemos decir vino el malaj del Eterno, porque estaríamos diciendo vino el sal del Eterno, y no, y hablando de sal para sazonar. Entonces vino el malaj del Eterno, o sea, el malaj, ¿ok? Entonces ahí sí es otra palabra. Bueno, ok, dice por acá, Yeshua es el esposo de la novia, la congregación de los fieles. Ok, bueno, mi alma, dice alma mía, dice por acá Yerusha, a mí se me fue, no, pensé que iba a poner un salmo por acá Yerusha, le estaba hablando alma, bueno. Ok, sí, es importante de pronto conocer, aunque sea lo básico del hebreo, ayuda mucho para el estudio. Bueno, entonces vemos aquí que la esposa de Lot se pulverizó a tal grado de fácilmente mezclarse con el viento y desaparecer. O sea, ya no quedó memoria de esta mujer. Y nada más quedó ahí el testimonio. ¿Para qué? Para que se nos recordara, acuérdate de lo que le pasó a esa mujer. Y qué triste, ¿verdad? Que se quede el testimonio de una persona, pues para algo que a lo mejor no es edificante, sino que como escarnio, ¿no? Así es. Va a ser cortada. Sí, es lo que dice por acá, que así va a pasar con los que no conserven la obediencia, ¿no? Su alma va a ser cortada. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver cómo Yeshua, vamos a Lucas, para ver cómo Yeshua menciona a la esposa de Lot, para que el pueblo pueda escarmentar por su actitud, por lo que hizo esta mujer. De tal manera, fíjense también, y recordando, hay otra mujer que se menciona en la Escritura, que es recordada, pero para decir, no hagas lo mismo que hizo ella, que fue Miriam, la hermana de Moshe. También se menciona, acuérdense, no vaya a ser que les pase lo mismo. Acuérdate de lo que le pasó a Miriam cuando estaban en el desierto, que murmuró en contra de su hermano, y no vaya a acontecerles lo mismo. Igual a la esposa de Lot. Entonces aquí vemos cómo también hay dos ejemplos, ¿no? De que de alguna manera tenemos que aprender lo que no hay que hacer o cómo no hay que actuar, ¿no? Lucas 17, fíjense, Lucas 17 del versículo 20 al 37, dice, preguntando, fíjense lo que dice, vamos a leer todo el contexto, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Elohim, les respondió y dijo, el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Fíjense, tengan cuidado de todo lo que se les dice y no vayan a ir tras otras falsas insinuaciones. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noaj. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noaj en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La mujer de Lot quería, ¿no? Justamente esto, así es. Justamente aquí Yeshua nos está diciendo por qué volteó la mujer de Lot. Había algo que le interesaba allá atrás, pero jamás era más importante que de alguna manera pues conservar su vida. ¿Cómo hubiera sido el plan de parte del Eterno para la familia de Lot junto con su esposa si hubieran ahora sí que obedecido a esta mujer, ¿no? Hubiera sido muy diferente. Y fíjense aquí, ahorita se me está viniendo algo a la mente. El hecho de que esta mujer se haya salido de la cobertura de su esposo hizo que sus hijas cayeran en pecado. O sea, si esta mujer se hubiera mantenido en la cobertura de su esposo, pues jamás se les hubiera ocurrido vamos a meternos con nuestro padre para tener más descendencia. Finalmente hubieran pensado pues que mis papás tengan más hijos, ¿no? Y pues ya después a ver qué pasa. Pero de entrada no hubieran pensado luego, tenemos que traer más descendencia y pues ni modo, aquí está nada más el papá. Para mí que esto apunta mucho a eso, a que el hecho de que esta mujer se saliera de la cobertura de su esposo también influyó en el pecado en el que incurrieron sus hijas. Esta mujer volvió atrás, literalmente. Dice, mejor cerremos los ojitos y esperemos la voluntad de Elohim. Dicen por acá en el chat. Bien abiertos para caminar bien, porque, pues sí, finalmente no voltear hacia atrás y anhelar algo que pues finalmente no va a edificar nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, esta mujer se apegó a lo material y perdió su vida. Esto implica que su carne fue calcinada y que su alma fue cortada. Justamente lo que decían por acá. Como en los días de Noaj y como en los días de Lot. Así será en los días previos al regreso de Yeshua. La gente estará pensando en sus deseos carnales y eso es lo que vemos hoy en día. O sea, la gente nada más está pensando en que hay que trabajar más o que trabajen ambos porque pues para sacar más, cuando a lo mejor pueden tener lo necesario para la vida, para el sustento, pero hay personas que incluso, por ejemplo, gente conociendo la Torá, que diga, ¿sabes qué? Es que tengo que trabajar forzosamente el Shabbat porque pues si no, no me alcanza, ¿para qué? Para pagar, no sé, algo que a lo mejor ni necesito y que puedo prescindir de él, ¿no? Entonces, hoy en día vemos eso, el materialismo, muy, muy fuerte en la vida de las personas. Los deseos carnales, dejando lo espiritual y nada más cultivando lo material. Eso pues no debe de ser una actitud de los creyentes en estos tiempos, más sabiendo que los días de restauración definitivamente que ya están súper, súper cercas. Así es, mucho afán por lo material. Dice por acá Nancy, así como en Lucas 9:62, Yeshua le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Elohim. Así es lo mismo, ¿verdad? Como finalmente también en el servicio que nosotros le damos al Eterno, que nosotros le damos a nuestro Adón Yeshua, pues es importante eso, no estar mirando hacia atrás, a lo mejor, es que yo antes hacía esto y me gustaba mucho y pues ahorita estoy en la fe y no lo puedo hacer, pero como quisiera y empezar a añorar cosas que pues no edifican, ¿no? Entonces, pues bueno, las necesidades que el mundo te dice que necesitas y que son ficticias, dicen por acá en el chat, así es. Entonces, pues bueno, en estos tiempos debemos de santificarnos por medio de la palabra. Es por eso que vemos en Apocalipsis acerca de la justicia que tenemos nosotros que todo el tiempo estar buscando. Así como Lot de alguna manera se esforzó en buscar esa justicia,
pero la cual finalmente pues su esposa decidió dejar. Pudo haber estado a lo mejor con su esposo todo el tiempo, podríamos decirlo así, creyendo lo mismo, escuchando el testimonio por medio de Abraham acerca del Eterno, pero en un instante en el que ella nada más pensó, híjole, pero ahí ya se acabó. Fíjense, Apocalipsis 22, en el verso 11 y 12, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. Y es justo lo que estamos viendo acerca de la vida de Lot y su esposa. Lot dice que él era justo, y él procuró su justicia, y a él le dijeron no voltees, y no volteó, y a pesar de que seguramente pensó, híjole, mi esposa va atrás, y tener que seguir sin voltear ni siquiera a ver si sigue la esposa, seguir caminando en la justicia, hasta que llegó el momento en el que se alejaron de esa zona, y la esposa ya no estaba. Él procuró su justicia, como dice aquí en Apocalipsis, dice, sea justo todavía. Pero la mujer que de alguna manera no cultivó esa justicia desde antes, pues finalmente su injusticia la alcanzó y ahí lo mostró, ¿verdad? Al no haber obedecido. Entonces vemos en la Escritura que de Lot se habla que era un hombre justo. Su esposa se menciona para ponerla por ejemplo de no hacer lo mismo que ella, pero de sus hijas no se dice más que lo que vamos a ver acerca de lo que hicieron. Ya después, cuando llegaron a la ciudad de Zoar, obviamente vamos a ver cómo de alguna manera pues ellos pensaron que todo lo que había en el mundo conocido pues ya había perecido. Fíjense lo que dice. Vamos a ver Génesis 19 del verso 30 al 32. Génesis 19, 30, 32 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. De alguna manera, ¿qué pasó? Dice aquí, no queda varón en la tierra. O sea, ya porque se destruyó Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, pues ya que pensaron que ya el mundo entero ya se había extinguido, ¿no? Como en los días del diluvio. Nomás nosotros como familia quedamos. Y pues de alguna manera el linaje tiene que continuar, y antes de que se muera papá, porque pues como ya está grande, pues de una vez, ¿no? O sea, el pensamiento, ¿verdad? Dice por acá, las hijas, porque no pensaron en la familia que había con su tío abuelo Abraham para tener descendencia. Una es esa, que a lo mejor no pensaron en ellos, pero otra puede ser que hayan pensado que también ellos murieron, ¿no? Porque dice, no hay hombre en la tierra, entonces pues ya, se acabaron todos, y nuestro padre ya es viejo, entonces pues antes de que se muera. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Dice Yesenia, cuando leí eso por primera vez caí en shock. Pues sí, imagínense. Entonces, una de dos, o de veras eran muy ingenuas, o sea, así de plano, que dijeran, ya se fueron todos los hombres en la tierra, vamos antes de que muera papá a tener descendencia. O simplemente, pues, ya, bueno, yo me imagino que las mujeres, al menos la mayor, que fue la que tuvo esta idea, estaba contaminada con un pensamiento perverso. O sea, una de dos, ¿no? O de veras eran muy ingenuas y dijeron, vamos, ni modo, o ya tenía un pensamiento perverso y pues se les hacía ya muy normal el decir, bueno, pues si la gente hace eso, o la gente en ese lugar hace eso, pues ni modo, pues ya no hay más hombres, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿qué tiene de malo, verdad? Pero la verdad es que de pronto puede ser un poco complicado tratar de entender las mentes de estas mujeres, pero yo aquí, y por lo que vamos a ver más adelantito con respecto a los hijos de estas mujeres, puedo inferir que esta mujer, sobre todo la mayor, tenía un pensamiento contaminado. O sea, no hay de otra, ahorita lo vamos a ver por qué.
Entonces, sí, ya conocían lo malo, así es. Bien, vamos a ver Génesis 33. Génesis 19, Génesis 19 y del 33 al 36. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y bueno, aquí vemos cómo la mayor es la que toma estas iniciativas, cómo es la que se le ocurre todo esto, y de alguna manera, como decimos, pues ya a lo mejor tenía este pensamiento contrario a lo correcto. Y pues la menor, quién sabe cuántos años menor, no creo que hayan sido mucho más grande la mayor, pero finalmente pues vemos cómo no tuvo esa capacidad de decir, ¿cómo crees? O sea, no vamos a hacer eso, vamos a esperar, o otra cosa, ¿no? Sino que simplemente así como ovejita, bueno, pues sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí yo he escuchado comentarios que pues tratando de desacreditar la escritura, dicen, no, ¿cómo es posible que Lot no se haya dado cuenta? O sea, pues obvio que pues un hombre de alguna manera tendría que darse cuenta, ¿no? De si estuvo con una mujer o no, por muy borracho que esté, o simplemente unos dicen, bueno, pero un hombre ebrio no puede tener descendencia. Pues aquí vemos que sí, se puede, y aquí es una muestra Lot. Y finalmente, fíjense, hay algo que se acostumbraba a hacer, y lo vemos con Yael, para embriagar a los hombres así hasta más no poder. Primero les daban leche, y luego para quitarles la sed pues les daban el vino, y pues tomaban vino hasta que quedaban completamente ebrios, ¿no? Y obviamente un hombre en ese estado pues seguramente que pues no se daría cuenta, ¿no? Cuántas cosas escuchamos de lo que la gente tomada hace, y pues a veces ni se acuerdan, o accidentes que les pasan y ellos ni en cuenta, ¿no? Entonces pues aquí vemos cómo sí debió haber estado bastante ebrio para no sentir. Y pues también eso, ¿no? La pregunta que hacen por acá, ¿qué pasó después de la borrachera? O sea, dicen por ahí que la cruda y que la cabeza, y pues imagínense, ¿no? Quién sabe cómo habría estado Lot a la siguiente mañana. Pero por más, pues una persona alcoholizada huele alcohol, ¿no? Entonces, pues obviamente de alguna manera algo pasó también ahí. O sea, no podríamos decir a ciencia cierta exactamente qué pensaron y por qué lo hicieron, pero definitivamente que la razón que haya sido, las intenciones que hayan tenido, el Eterno tenía con esto también un plan. Si no, estoy segurísima de que de una manera u otra lo hubieran pedido, como muchas otras circunstancias que luego él trunca para que no suceda, ¿no? Entonces, aquí con esto vemos, y sobre todo pues para las jovencitas y para las hermanas mayores, cómo es importante el testimonio de una hermana mayor, ¿no? Y yo no sé cuántas de las que estemos aquí seamos hermanas mayores. Yo en mi caso soy hermana mayor, y pues siempre uno está preocupado por lo que haces, por lo que dices, y cuidadito porque luego salen con que, pero es que si a mi hermana la dejaste, o si mi hermana esto, ay, ahora sí tienen que reclamar los hijos menores, los hermanos menores, ¿no? Y pues es importante también que las hermanas o las personas mayores, o simplemente una persona que está de alguna manera siendo de testimonio para alguien más, pues tenga una actitud correcta, porque sabe que puede ser de influencia para otros, ¿no? Pero por otro lado también, pues tenemos que saber discernir, y no porque el hermano mayor haga o diga, pues yo también voy a acceder, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí vemos un ejemplo para las hermanas o los hermanos mayores y menores. Entonces, sí, así es, dice Chío por acá. Para mí eso que eso tiene que ver con un linaje, y tribu. Ah, bueno, está hablando de otras cosas, ¿verdad? De Edom. Ok. Finalmente, esto también el Eterno lo usó precisamente para expandir de alguna manera el mensaje. Vemos que hubo mujeres
Hubo mujeres de Moab, por ejemplo, que es uno de los pueblos que descienden de Lot, que fueron parte del pueblo hebreo. Entonces no podemos juzgar así a la ligera, aunque obviamente no podemos decir que eso estuvo bien, para nada, pero tampoco podemos juzgar a la ligera porque el Eterno lo permitiría, ¿verdad? Vamos a ver el nombre de los hijos que tuvieron estas dos mujeres, porque van a ver que es muy interesante esto. Génesis 19, 36 al 38, dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. También esto me llama la atención, concibieron en la primera noche. O sea, ¿cuántas mujeres no han podido o no pudieron o no pueden tener hijos y lo intentan? Y estas mujeres en un pecado, en una noche, concibieron de su padre. O sea, por eso yo ahí digo, fíjense, cuando Sara estuvo en Gerar, creo que fue en Gerar, o en Egipto, ya no me acuerdo cuál de los dos lugares, dice que, ahorita por acá que me ayuden en el chat, dice que, creo que sí fue con Abimelech en Gerar, que el Eterno cerró las matrices de las mujeres de la casa de Abimelech. ¿Para qué? Para que no hubiera descendencia. Y de alguna manera era como una maldición. Entonces Abimelech, en Gerar, ¿verdad?, entendió que pues algo malo pasaba ahí y pues hasta que dijo, esta mujer que se me hace que tiene marido y no debo yo de tomarla. Entonces, si el Eterno puede cerrar la matriz, el vientre de una mujer para que no conciba, ¿por qué aquí permitió que estas dos mujeres concibieran en la misma, o sea, en la única noche que estuvieron con su papá? Entonces, por eso ahí yo digo, no podemos juzgar así tan a la ligera los caminos del Eterno y su voluntad, ¿no?, en la vida de esta familia. Entonces vemos, dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. En los nombres que cada una de ellas les pone a sus hijos podemos ver el corazón de estas dos mujeres. Por eso yo aquí puedo inferir que la hermana mayor tenía un pensamiento ya contaminado. Porque fíjense, Moab significa hijo de mi padre. Ben-Ami significa hijo de mi pueblo. Entonces aquí de alguna manera vemos cómo la hermana mayor no tuvo ni el más mínimo ni vergüenza, ni descaro, ni nada de decir, le voy a poner hijo de mi padre, ¿no? Y la otra por lo menos fue como que más recatada y dijo, hijo de mi pueblo, o sea, no voy a decir de dónde viene, como que de alguna manera quiso ocultar el origen de su hijo, pero la mayor no. O sea, la mayor, digo, debería de darle vergüenza, ¿no? Que supieran como que hijo de tu padre, pues, ¿qué es eso, no? Pero no. Entonces aquí vemos cómo de alguna manera ese descaro hasta cierto punto de esta joven, ¿no? Entonces, bueno, ambas tuvieron una retribución por ese hecho. La menor, que prefirió no delatar el origen incestuoso de su hijo, fue de alguna manera resguardada por el Eterno. En cambio, la mayor, que declaró el origen de su hijo, el Eterno no le permitió tener posesión de un territorio que posteriormente fue dado a Ar. Ahorita vamos a ver más adelante esto, fíjense. ¿Dónde está? Híjole, no les puse por acá el texto. Déjenme ver si lo puse acá. Creo que no puse los textos, en donde habla acerca de las tierras, de los territorios que el Eterno les dio a los descendientes a los descendientes de Lot, tanto de los moabitas como de los amonitas. Pero en el caso de los moabitas, su territorio que le había sido dado le fue quitado y le fue dado a Ar, dice aquí. Entonces, pues de alguna manera vemos esto también, ¿no? Como el Eterno incluso le da un territorio a los amonitas, pero a los moabitas no. Entonces esto también tiene por ahí que ver, pienso yo, con esto, el corazón de las mujeres de estas dos jóvenes, ¿no? Dice, me puso por acá Yerusha, Deuteronomio 2:19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Así es, gracias Yerusha, justamente era el versículo, en donde se especifica claramente que a los hijos de Amón, o a los hijos descendientes de la hija menor, sí se les dio una tierra, pero a los moabitas, pues vemos que fue otra historia también con ellos. Fíjense, en Deuteronomio 23:3
Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Eterno para siempre. Sabemos por un lado que el Eterno no hace acepción de personas, ¿verdad? Él ha permitido la entrada a personas hacia el pueblo de cualquier nación, de cualquier linaje, eso sí lo vemos incluso en Apocalipsis, siempre y cuando haga una teshuvá completamente entera, al 100%, ¿no? Que tanto conserven los mandamientos de la Torah como el testimonio de Yeshua. Sin embargo, en estos tiempos era de suma importancia conservar limpio el linaje. ¿Por qué? Porque pues finalmente de ahí vendría el Mesías del pueblo de Israel. Entonces el Eterno, por eso aquí, sabiendo el origen incestuoso de estos pueblos, no quería, obviamente, que entraran descendientes de estas naciones a la congregación de Israel. Entonces, por eso les impide esto, aunque ya después de Yeshua vemos cómo ya se da toda el Meloh HaGoyim, ¿no? La multitud de las naciones. Pero por eso aquí el Eterno es muy específico en esto, justamente, de no permitir que entraran moabitas ni amonitas. Sin embargo, sabemos que hubo 2 mujeres, una de Moab y una de Amón, que sí entraron dentro de lo que vendría a ser la familia de Israel. Una es Ruth, que era moabita, y la otra es Naamá, que fue la madre de Roboam, esposa de Salomón. Naamá fue una esposa de Salomón, que pues finalmente fue la madre del hijo, porque sabemos que tuvo muchísimas mujeres, pero del hijo que se puso como rey. Y pues yo me pongo a pensar, ¿cómo sería esta mujer si Roboam pues no anduvo en caminos rectos? O sea, seguramente que también ella contaminó a su hijo con perversidades, no simplemente de la conducta de por ejemplo, de Roboam, vemos que no respetaba a las personas mayores y que les imponía impuestos, que les ponía impuestos completamente que no eran nada accesibles, ¿no? Que Salomón lo hacía de alguna manera moderada, pero cuando llegó Roboam, ahí sí ya les puso más carga, ¿no? a los israelitas. Y pues bueno, ahí vemos cómo de alguna manera la mamá pudo haber influido para mal en su vida, ¿no? En el caso de Ruth, pues sabemos que ella sí fue una mujer que se integró al pueblo, pero que abrazó completamente todo el pacto y que anduvo en los caminos del Padre Eterno, ¿no? Y finalmente de ella, de esta mujer, vino el Mesías, o sea, de esta familia vino a nacer el Mesías, ¿no? Aunque no de un linaje, vamos a decirlo, de sangre, pero sí dentro de la familia que descendía de esta mujer. Y bueno, hasta aquí podríamos escudriñar con respecto a estas mujeres, de la esposa y las hijas de Lot, a través de las cuales podemos ver cómo, por un lado, debemos de aprender a no dejarnos llevar tan fácilmente por nuestros pensamientos y rápidamente tomar esas decisiones de apego, de incertidumbre, de que, híjole, pero ¿qué pasará? O es que aquello que dejé o aquello que hacía antes, sino que confiar en el Eterno, en que todas las cosas tienen un propósito, en que el Eterno siempre permite que las cosas sucedan para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar también pues nuestra vida. O sea, simplemente todo lo que pasa sirve para que nos vayamos moldeando, como hijas del Eterno. Entonces, por eso siempre es bueno, es importante mantener la calma antes de actuar, ¿no? Esta mujer simplemente pudo haber, a lo mejor se le pasó su pensamiento de, híjole, pero aquello que dejé atrás, pero no, tengo que seguir adelante, y pudo haber luchado contra ese pensamiento y seguir adelante. Sin embargo, se dejó doblegar por esa incertidumbre y ahí pereció. Y bueno, para eso, mujeres como ella, como Miriam, que también mencionamos, las hijas de Lot, para eso el Eterno nos las dejó ahí plasmadas para que nosotros podamos aprender, podamos también de alguna manera testificarles a otras mujeres a las cuales les podamos compartir el no salirse de la cobertura, tanto de la cobertura del varón como de la cobertura de nuestro Adón Yeshua, que finalmente, como mencionamos por acá, pues viene a ser el principal, o sea, la cabeza de cabezas, que pues es el que nos mantiene bajo la cobertura del Eterno. Entonces, pues bueno, hasta aquí la reflexión de la esposa y las hijas de Lot.